Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Cuando nosotros hablamos de poder en el mundo, uno de los primeros elementos que otorga poder a cualquier persona, organización o institución de cualquier índole en el mundo es el conocimiento, la información. Hoy en día, quienes manejan los medios de comunicación, la información, quienes conocen las cosas, son quienes manejan y ostentan el poder en el mundo. Por eso, cuando nosotros pretendemos no ser engañados o no ser manipulados en nuestra vida, y si hablamos específicamente de nuestra vida espiritual, tenemos que saber dónde buscar el conocimiento y dónde buscar la sabiduría. Por eso, el título de la semilla de hoy es Vivamos en la sabiduría y el conocimiento de Cristo, para que nadie os engañe. Lo que la palabra nos está diciendo y nos está invitando es que busquemos nosotros en los tesoros del conocimiento donde realmente están. Y por eso la palabra del Señor me confirma que esos tesoros están en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted lee los versículos anteriores, va a encontrar que se refiere al Padre y se refiere a Jesucristo, que todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos, están en Cristo Jesús, y que por eso la fuente de nuestro conocimiento y de nuestra sabiduría debe ser el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso la introducción habla de ese poder que otorga el conocimiento y la información. Hoy en día es poder el tener la información, como también es poder manifestar desinformación. En los dos sentidos, hoy en día se ostenta poder. Pero nosotros debemos, como creyentes, como hijos de Dios, como quienes hemos decidido recibir a Cristo Jesús, tener algo más estable, definido y claro para nuestra vida espiritual. Nosotros hemos sido llamados a vivir en el reino. Eso quiere decir que nosotros o en nosotros se ostenta el mayor poder, que es el poder del Espíritu Santo, porque nosotros vivimos en el reino espiritual de Dios por ser hijos de Él. Por eso, nosotros tenemos que enfocarnos en buscar los tesoros donde realmente se encuentran. La palabra me dice también en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si nosotros atendemos los medios de comunicación, el internet, las redes, todos estos medios de comunicación masivos que se utilizan en el momento, seguramente usted va a encontrar una cosa muy curiosa. Las filosofías, las teorías, todas aquellas cosas que tienen que ver con el mundo natural, con teorías sobre la forma en que el hombre debe vivir, las filosofías por las cuales debe vivir, la teoría de dónde venimos, para dónde vamos, de dónde procedemos, etcétera, etcétera. Son filosofías e informaciones presentadas de manera muy persuasiva. Yo creo que no podremos encontrar mejores presentaciones gráficas que todas aquellas que tienen que ver con filosofías de este tipo. Pero si usted compara esas presentaciones mediáticas con las informaciones y con las enseñanzas y con las predicaciones que hablan de Cristo, nos vamos a encontrar con una terrible diferencia. Las personas que hablamos de Cristo trabajamos con escasos recursos, con escasos medios, y se nota la diferencia entre quienes hablan de Cristo y quienes hablan de filosofías humanas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. No podemos dejarnos engañar, como dice la palabra, con palabras persuasivas, y en este caso con presentaciones persuasivas. Eso fue lo que hizo el enemigo con Eva, presentarle el pecado como algo llamativo, como algo atractivo.
activo. Y si nosotros debemos entender nuestro mundo espiritual, debemos entender también que nuestros sentidos naturales son sujetos a persuasión porque son parte de este mundo, son parte de nuestra naturaleza carnal. Y por eso nos cuesta trabajo desarrollar la persuasión espiritual o ser encaminados por la persuasión espiritual. Pero si nosotros comparamos desde el punto de vista únicamente gráfico, nos vamos a dar cuenta que todas las filosofías que tienen que ver con el ateísmo, con la ciencia, con lo científico, tienen espectaculares presentaciones, son persuasivas. Entonces, a eso nos está llamando la palabra, a que tengamos el discernimiento de entender que lo espiritual tiene una presentación maravillosa en lo espiritual, no en lo natural. La palabra también me dice en Colosenses capítulo 2 versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es, ustedes recibieron a Cristo Jesús y estamos hablando de una nueva vida espiritual. Su existencia ahora es una nueva vida espiritual. Recibió a Cristo Jesús, entonces el ejemplo que debe seguir es Cristo Jesús. ¿Y dónde usted puede encontrar el ejemplo de vida de Cristo Jesús? Hay un único lugar y es la palabra del Señor, las sagradas escrituras. Ahí es la única parte donde la información es espiritual, es real, es veraz, es cierta, es viva y es aplicable a su vida. Entonces es la palabra la que nos va a enseñar, como dice en este versículo, si recibimos a Cristo, a vivir como Él. Y la única manera de vivir como Él es conociendo el Evangelio, conociendo su ejemplo, conociendo su testimonio, conociendo su ministerio, porque todo lo que hizo Cristo Jesús fue dejado como ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Él nos estaba enseñando para que en medio del mundo viviéramos como Él vivió. Entonces, no dejarnos persuadir por la visión, por las palabras, por lo bonito, por el montaje, por todo aquello que sutilmente está construido para afectar nuestros sentidos, sino que nosotros desarrollemos esa relación profundamente espiritual con la palabra, que es el conocimiento de Cristo, donde están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. La palabra también me dice en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, sobreedificados en Cristo Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Qué quiere decir que nosotros estemos arraigados? Arraigados es echar raíces. Una cosa que echa raíces es una cosa que es estable, es una cosa que permanece. Y cuando ya tiene raíces, se puede sobreedificar, o sea, puede construir, puede crecer y puede dar frutos confirmados con la herramienta más grande que nosotros que tenemos, que es la fe. Entonces, nuestros tesoros deben ser sacados, succionados del conocimiento de la palabra. Eso quiere decir que estemos arraigados, que tengamos raíces. ¿Cuáles son esas raíces? El profundo conocimiento de la palabra del Señor. Que viviendo en la fe podamos ver el fruto de esa fe en nuestra vida. La palabra también me dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La palabra me está siendo clara, me está diciendo, yo no debo permitir que me engañen recibiendo filosofías, sutilezas huecas, tradiciones humanas, conforme a lo que el enemigo está construyendo en el mundo. Mi única herramienta y mi única fuente de conocimiento y de sabiduría tiene que ser la palabra del Señor y el conocimiento de Cristo Jesús, porque si me permito escuchar, ver
tratar de comprender las filosofías y las sutilezas humanas, voy a terminar enredado y perdiendo el sentido y la razón de lo que el Evangelio quiere hacer y construir en mi vida, que es una vida de tesoros, de conocimiento y sabiduría en Cristo Jesús, que son los que me llevan a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.